Hoy empezamos la saga de vídeo en la que vamos a analizar todos los ingredientes por separado de esta buena receta que es la Vogue 800 Rally. Y en el vídeo de hoy vamos a analizar la inyección de la Vogue 300 Rally y, como veis aquí colgado como la pata de un jamón, el motor de nuestra moto. Más que meterle mano al interior, que me consta que además ya hay vídeos en YouTube, yo lo que quiero es que vosotros, después de este vídeo, sepáis identificar dónde están todos sus componentes y también, si tiene algún fallo, digamos, endémico, que ya os he leído por ahí, venís algunos acusando, de dónde vienen, cómo solucionarlo y qué decirle al taller para que le meta mano si es necesario hacerlo o si no. También vamos a mirar la inyección, de qué cosas se compone, cómo viene de sucia, que viene sucia, por cierto, y cómo funciona. Entonces, después de esta pequeña intro, nos vamos a poner directamente manos a la obra y ya os anticipo que en el final del vídeo vamos a limpiar este motor, que para eso se ha desmontado todo esto, y vamos a pesarlo. ¿Cuánto pesa el motor de nuestra Vogue 800 Rally? ¿Cómo son sus componentes? ¿Qué pasa con el tapón del vaciado del aceite? Que hay gente que me habéis dicho que se rompe. ¿Qué le pasa al tensor de la cadena de distribución? ¿Cómo viene hecho? ¿Tiene válvulas PACE? ¿No tiene válvulas PACE? ¿Para quitar los embragues es difícil? Vamos a verlo. Nos vemos después de la intro. ¡Vámonos! En el análisis del funcionamiento del motor, lo primero que vamos a hacer es ver cómo está su aceite. Antes de observar nada en el motor, hay algo que nos lo cuenta todo, y ese algo es el aceite. Aquí dentro está todo lo que no vemos: desgaste, temperatura, suciedad, todo. En un primer análisis lo que podemos ver efectivamente es que el color del aceite, dentro de todo el volumen de todo el aceite que tiene, es un color bastante bueno. No obstante lo anterior, vamos a hacer una muñequilla con un poquito de papel y vamos a observarlo con un poquito de menos cantidad y de una manera más limpia. Observad. Haciendo la muñequilla, vemos que el color del aceite es un tono marrón, tirando incluso un poquito a verdoso, lo cual nos da a entender que efectivamente este aceite, pese al sufrimiento de la Trajal Andaluz, no está muy maltratado, no está muy desgastado. Este color me gusta, a priori, porque además también nos da seña este color de que con esta viscosidad no hay gasolina y por supuesto no hay una emulsión con agua que rápidamente cogería ese color mayonesa, ese color café con leche que caracteriza a esas emulsiones, esas mezclas de aceite con agua. Y para cerciorarnos de que no está excesivamente quemado y que tampoco hay gasolina, vamos a olerlo, señores, vamos a olerlo. Y oliendo el aceite, vemos que efectivamente no huele demasiado a quemado, no huele como el de una churrería mala, sino que huele a aceite, huele bien. El olor es bueno, el color es bueno y vamos a observar también que efectivamente la viscosidad del aceite no está mal. Para ello me voy a quitar un momentito el guante, voy a mojar los dedos y voy a hacer un roce entre mis yemas constante. Me voy a pegar aquí un ratito y voy a ver si en algún momento esa película protectora, esa capacidad, ¿no?, que tiene un aceite que está en buen estado de mantener una capa de lubricación entre dos superficies, aunque esto lógicamente no está ni en condiciones de roce fuerte ni temperatura, solo son mis yemas rozando, pero aún así, como veis, tiene un tono verdoso, lo veis aquí en mis yemas. La capa protectora no se elimina, se mantiene aquí esa capa protectora, esa peliculita entre las yemas de mis dedos que siempre hace que corran muy suaves sin que se frenen por el rozamiento de mi piel entre los dedos. El aceite siempre está en medio, mantiene propiedades. Y otra cosita que vamos a hacer también con el aceite es ver el hilillo. El famoso hilillo, aquí está, perfecto. Aquí está, perfecto. Habiendo ese hilillo, esto no son pruebas de laboratorio, pero sí son pruebas que siempre hacemos para que nos dé un poquito la lectura interior del motor, ¿no? Ese hilillo nos da a entender efectivamente que las capacidades de protección del aceite, así como el hecho de que no haya una cantidad de gasolina diluida, hace que mantenga esa viscosidad más o menos de origen, de tal como salió nuevo antes de haberle metido este zurre, ¿no? Pero también vamos a observar, tenemos aquí un colador y un imán. Ahora me vais a acompañar al patio
vamos a echar este aceite en la garrafa de aceite residual y lo vamos a hacer colándolo por aquí. Este colador está limpio, vamos a colarlo. Todas las virutas que tiene que tener aquí este pozo van a quedar aquí y luego vamos a ver de esas virutas cuáles son metálicas y cuáles pueden ser de ferodo, por ejemplo, de los embragues. Y vamos a analizar también el fondo que quede en la garrafa y el fondo que quede aquí, en este filtro. Vamos a verlo. Acompañadme al patio. Pues venga, vamos a vaciar el aceite y vamos a ver qué es lo que vemos en el fondo. Pues ya estamos de nuevo en la mesa. Lo primero, vamos a ver las virutitas. Aquí tenéis, espérate que no quiero ensuciar mucho, las virutas que han quedado en el pozo del colador. Y de estas virutas vamos a ver si hay alguna que sea grave. Lo primero, virutas de hierro. Vamos a meterle el imán y vamos a ver qué se queda en el imán. ¿Qué se queda en el imán? Aquí y en el fondo. Vamos a ver con el imán qué tenemos de hierro. ¿Qué tenemos de hierro en el aceite de la moto? Vamos a verlo. ¿Vale? ¡Jo! Esto es maravilloso, macho. Permitidme que coja una servilleta. Vamos a ver estas virutas de hierro. ¿Qué pueden ser? O sea, estas virutas, si son de hierro o no. Nada. Increíble. Vamos a darle otra pasada. Se pega, ¿eh? Que no es cuestión de que, ¿veis? Se pega, ¿vale? Que es un buen imán. Pero nada por aquí. Nada por allá. La verdad es que es increíble. No hay nada de virutas de hierro. Nada, son manchas. Estos son manchas del aceite. Nada, no hay virutas de hierro. Esto es espectacular. Pero sí hay alguna virutita negra. Vamos a darle luz. Hay alguna mota negra. Alguna motita negra, incluso verde. Esas motitas negras, incluso verdes, bien puede ser perfectamente trocitos de junta, de las juntas del motor, ¿vale? O incluso ferodos del embrague. ¿Las veis? También puede ser que vaya cogido un poquillo de mierda porque esta garrafa, pues bueno, ha estado unos días expuesta, abierta. Y siendo verde, pues puede ser. Y aquí ha caído un poquito de esta piececita, que no es de hierro, pero que os digo, esto puede ser perfectamente o un trozo de ferodo o mierdecita que haya en la garrafa de estos días que ha estado abierta. Así que la verdad es que aunque, como ya os he dicho anteriormente, esto en ningún momento sustituye una prueba de laboratorio, solo es una pequeña visual, el hecho de que no haya ni agua, ni gasolina, ni un desgaste excesivo, ni un mal color, ni una mala viscosidad, nos da a entender que el motor ha trabajado muy bien, porque una moto te puede engañar por fuera, pero el aceite nunca miente. Así que ahora vamos a seguir mirando más cositas. Bien, pues ha llegado el momento de analizar el motor. Lo he suspendido para, como podéis ver, rotarlo y verlo juntos aquí, si no se me cae el techo. Y como estábamos hablando del aceite, hay una pieza importante de la que quiero hablaros que funciona con aceite, que es precisamente esta de aquí. Esto que está aquí es el tensor de la cadena de distribución, ¿vale? La cadena de distribución, imaginaosla por aquí dentro, va con unos patines, va por aquí, árbol de leva de admisión, árbol de leva de escape y cae por otro patín por aquí hasta el cigüeñal, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el tensor? El tensor empuja el patín trasero para que la cadena coja la forma del patín y ruede con tensión, manteniendo una tensión estable y equilibrada desde el cigüeñal al árbol de leva, para que los árboles de leva en ningún momento se desfasen, salten un diente y nos cause una avería gorda. Pero ¿cómo funciona esto? Veréis, el tensor de la cadena de distribución de esta moto es hidráulico. Hay varios tipos de tensores de cadena de distribución. Los hay mecánicos, que van con una especie de dientecitos y un muelle que hace fuerza. Entonces, cada vez que el diente corre a la siguiente posición, ¡clac!, se queda anclado y ya no pasa nunca para atrás. ¡Clac! 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 A medida que hay desgastes, movimientos, vibraciones, un tensor de diente avanza un punto, pero no retrocede. Una ventaja que tiene un tensor de distribución hidráulico es precisamente la de permitir
la amortiguación en la distribución. Luego, no solamente tensa, sino que cuando nosotros aceleramos brusco, retenemos brusco, tenemos mucha carga de motor, hay veces que va a meter más fuerza o va a retraer un poco. Entonces, ¿cómo hace toda esa función un tensor de distribución hidráulico? Pues vamos a verlo. Teniendo claro que esto no solo es un empujador, que no solo tensa, sino que estabiliza, vamos a imaginarnos cómo es por dentro. Tiene varias partes importantes. Un cuerpo donde va todo alojado, que sería todo este conjunto, ¿vale? Tiene también un émbolo o pistón que empuja la guía y tiene un muelle interno que hace la precarga básica. Es decir, nosotros cuando tenemos la moto parada, antes de que el aceite al subir, que ahora os explicaré cómo funciona, cargue el tensor de distribución, ¿vale? Tiene un muelle que ya te da un mínimo de estabilidad para que nunca salten los piñones y luego se irá cargando. Por eso, algunos habéis reportado que vuestra moto al arrancar suena así. Y si vuestra moto suena así, como habéis visto en el vídeo, tenéis dos vías posibles. Una, hablar con el concesionario y decirle, oye, que esto suena así. Y la que yo haría, esperar, porque este pistón que siempre está en continua carga y descarga, a veces al principio, puede que todavía tarde un poquito en cargar, tarde un pelín en cargar. Entonces, por eso que suena así y luego se le quita. Pero muchas veces eso, a medida que vamos haciendo el rodaje, se le pasa. Ya empieza a cargar más rápido el tensor de distribución y no vuelve a pasar. Pero si veis que pasan los 1000 kilómetros de rodaje y sigue pasando, en la primera revisión, comentarlo en el concesionario para que os echen un vistazo en el tensor de la distribución, que ahora lo vamos a ver por dentro, pero primero os voy a explicar cómo funciona. Como os he dicho, un cuerpo donde va todo alojado, un émbolo o pistón que empuja la guía, un muelle interno que hace la precarga básica y una cámara hidráulica que se alimenta por aceite con una valvulita antirretorno. Y eso precisamente además os lo voy a enseñar. Entonces, efectivamente con el motor parado no hay presión de aceite, así que en ese momento la tensión se mantiene solo por ese muelle que os digo en un principio. Esa tensión mínima es suficiente para que la cadena no quede suelta y no produzca ninguna avería, ¿vale? En cuanto que arranca el motor, la bomba de aceite empieza a trabajar. El aceite entra en el tensor y carga la cámara hidráulica. Y ahí es cuando el sistema pasa de trabajar solo con el muelle a trabajar de verdad como un tensor hidráulico. Y ya con el motor en marcha, ese tensor no solo mantiene la tensión, sino, como os digo, absorbe las vibraciones de la cadena. Porque la cadena no trabaja siempre igual. Ni las aceleraciones, retenciones, cambios de carga, todo genera siempre pequeñas tensiones y oscilaciones. Y el tensor hidráulico ayuda a que no haya golpe. Luego no es una pieza rígida. Hay aceite, hay tolerancias y hay pequeños movimientos. Entonces, ¿qué hace el aceite en el tensor hidráulico? Pues lógicamente no solo lubrica. Aquí el aceite hace funcionar el sistema. Si la presión es correcta, el tensor trabaja bien. Si el aceite no estuviera en buen estado, hubiera pérdidas internas dentro del tensor, o incluso si tenemos un ralentí demasiado bajo en el que a la bomba le cueste subir el aceite, ya hablaremos de todo esto, podría tardar más en cargar el tensor. Siempre el ralentí un poquito más alto ayuda a que todo el sistema lubrique mejor y el tensor cargue antes, ¿vale? Y ahora os voy a enseñar aquí en la parte trasera, aquí, la valvulita antirretorno. Pues esa válvula, con un pequeño orificio calibrado, permite que el aceite entre pero no salga, para así meter presión y que un pistón que corre dentro de un cilindro vaya apretando. Y solamente con una pequeña fuga controlada que tienen programados estos tensores, para que la presión no sea siempre de subida y nunca de mínimos, mantenga siempre la presión en el punto, en los bares que tiene que tener, ¿vale? Entonces, lógicamente, cuando esto falla, pues podemos tener ruido de cadena en frío, tensor que se descarga, funcionamiento áspero y también desgaste de cadena o de guías. Y aquí hay algo importante. El problema no es el ruido, el problema es que la distribución podría dejar de ir estable. Y aquí esto podría fallar por varias cosas. O el muelle está fatigado,
o hay fuguitas internas y no mantiene la presión bien, la válvula no sella bien, hay suciedad interna o hay aire en el sistema, que muchas veces pasa cuando las motos son nuevas y el tensor necesita de trabajar un poquito. Por eso os digo que esperéis a que la moto, si os suena un poquito al arrancar, esperéis a llegar al mantenimiento de los 1000 kilómetros, ¿vale? Dicho esto, os voy a enseñar qué es lo que hay aquí dentro. Voy a apoyar el motor en la mesa. Y venirse conmigo. Ea, pues vamos a quitar este tapón y vamos a descubrir esa bolita, ese orificio calibrado con la bolita. Descubriendo este taponcito que quito de la parte final del tensor de la distribución, vemos, si os hago zoom digital, que ahí tenéis una juntita, tórica que vamos a retirar, a ver si me deja con esto, si no cojo un destornillador, no la vayamos a dañar, ¿vale? Aquí está. Perdonad el movimiento. ¿Lo veis ahí? Ahí lo tenéis por dentro. Eso que veis ahí brillando es la bolita que permite que el aceite entre por ese orificio que está calibrado y que no salga. Entonces, cuando el tensor está cargado, si nosotros apretamos con un punzoncito esa bola, no nos permitirá moverla hacia adentro porque tendrá presión y si se mueve hacia adentro saldrá aceite hacia afuera. Esa bolita, esa que veis ahí, es la que se encarga entonces de que el aceite entre y no salga, para permitir que el aceite entre pero imposibilitar que salga. Y de esa manera se va cargando el sistema hasta la presión debida. Pues ya habéis visto cómo es el tensor de cadena de distribución por dentro. Y os lo vuelvo a repetir, si vuestra moto suena al principio al arrancar, dadle 1000 kilómetros y si no, al concesionario para que revisen vuestro tensor. Visto el tensor, volvemos a poner el tornillo con la juntita de goma y seguimos analizando este motor. Bien, pues ya habéis visto esa pequeña pieza que, aunque pequeña, tiene una responsabilidad enorme dentro del motor. Ahora hay otra cosa que quiero enseñaros y es esto. Voy a por la linterna otra vez. ¡Hoy va! Ven aquí, chiquitín. Este tornillo es el del vaciado del aceite. Y me habéis comentado ya que ha habido sitios donde os lo han roto. Veréis, en el libro de revisión de los 1000 kilómetros os digo los pares de apriete de este tornillo. Este tornillo, que como veis es muy ancho en su base, realmente es un tapón que, como habéis visto en el vídeo de la revisión de los 1000 kilómetros, dentro esconde un tamiz largo para dejar dentro las posibles virutas que pudiera haber. Este tapón es de un material blando. ¿Para qué? Para que si cuando algún animal le dé por apretar pistola, en vez de con la manita y a dinamométrica, le diera mucha caña, para que se rompa el cárter, que se rompa el tornillo. Entonces, un tapón de metal blando. Y no os voy a enseñar por dentro cómo es, porque ya lo habéis visto. Y ya habéis visto que el aceite no tiene virutas, entonces aquí tampoco vamos a encontrar más virutas. Simplemente, siempre que os cambien el aceite con este tornillo, que es necesario, lógicamente, para cambiar el aceite, que tengan cuidado con los pares de apriete, ¿vale? Aquí está el filtro de aceite, aquí está el intercambiador de temperatura del aceite y el refrigerante cuando va al radiador, y seguimos subiendo por la parte delantera, vemos que tenemos el motor de arranque, y no sé si estaréis viendo bien, pero vamos a acercarlo un poquito. Aquí tenemos la parte térmica. Aquí nos dice que el motor es de 798 centímetros cúbicos. Aquí dentro estarían los dos pistones corriendo en los cilindros, aquí en su carrera, y aquí empieza el conjunto culata. Aquí tenemos las dos bocas de escape, las dos salidas de escape, una de cada cilindro, con las juntitas de escape metálicas dentro, que como están ahí agarradas, no las pienso quitar cuando he quitado el escape. Lo vamos a dejar ahí, lo vamos a limpiar con eso puesto ahí. Y aquí arriba ya, por último, tenemos esta marroncita tapa de balancines que alberga los capuchones de bujía, que ahora los vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Desde la parte izquierda, la bomba de agua, con esta canalización al intercambiador, y de aquí iría a la culata, por ahí, por ese tubo. Y en la parte delantera, pues poco más, filtro de aceite, intercambiador, motor de arranque, cilindro, culata y tapa de balancines. Esto es lo que se descubre desde delante. Vamos a observar más caras del motor. Ahora vamos a ver si este motor ha tenido algún tipo de fuga, que a priori desde lejos se ve bastante bien, pero de todas maneras vamos a acercar el móvil. Y de todas maneras, mirad, el motor aquí tiene esta tapa, ¿vale?
En la parte derecha, como ya habéis visto anteriormente, tensor de cadena de distribución, dentro imaginaros la cadena con todos los sistemas explicados anteriormente, conjunto bomba de agua y aquí están los embragues. Y este motor tiene un sistema estupendo, porque retirando solamente los tornillos de esta tapa nos permitiría, en necesidad de un cambio de embrague en el campo o cualquier cosa de emergencia, no tener que quitar toda la tapa con la bomba del agua, sino que solo retirando esta tapa marrón podremos acceder a los embragues para cambiar los discos. En la parte de atrás vemos que aquí hay un tubo de salida de gases del motor que va hacia la caja de filtro y vemos que tenemos las dos toberas de admisión y aquí, que no sé si lo veis con la cuerda, pero luego os lo enseño, aquí detrás hay escondida una sonda que es el sensor de temperatura, ¿vale? El sensor de temperatura, cuando nos dice la pantalla va a 90 grados, pues eso se encarga esta de aquí, ¿vale? Y esto es lo que tendríamos aquí atrás, la parte trasera de la parte térmica y las toberas y ese sensor y esta salida de gases. Tampoco tenemos por aquí mucho más. En la parte izquierda tenemos un montón de cositas, Vamos a verlas. Perdón. En este lado, madre mía, cómo molesta la linterna, tenemos un montón de cositas. Ahora vamos a ver también cosas desde arriba y desde abajo. Por ejemplo, aquí dentro se encuentra el termostato, pero ahora lo vamos a ver desde arriba. Nos vamos a asomar por este agujerito. Aquí tenemos otra vez también los cilindros. Acordaos, estos son los tornillitos donde se atornilla el plástico del canister. Aquí tenemos toda la tapa del alternador. Aquí está. ¿Veis que los tres cables son del mismo color? Muchas veces se ponen amarillo o blanco. Bueno, en esta moto se ha puesto gris. Vamos a quitar la música un segundo, que ha saltado. La tapa de alternador, lógicamente dentro tiene el alternador. Y como veis, de ella sale un cable gordo con tres cables gordos. ¿Por qué? Porque aquí es donde está la corriente alterna de la moto. Como veis, los tres son del mismo color. Casi siempre son blanco o amarillo, pero bueno, en esta moto han optado por poner en la funda gris oscura. Son grises oscuritas, viene con una perfecta clavija sellada para que no haya humedades. Muy bien, buen material, bien acabado, bien rematada la funda en el final. Y este es el que nos saca la corriente alterna del motor. ¿Por qué hay tres cables? Porque nos está diciendo que lógicamente este alternador es trifásico. Y aquí tenemos una tapita pequeña y aquí otra todavía más pequeña. Esta la quitaremos para darle vueltas al cigüeñal por aquí cuando abramos arriba para hacer la distribución, ¿vale? Y aquí observaremos las marcas que el alternador nos va dando y van asomando por aquí, tendrán que coincidir, como ya habéis visto en otros vídeos míos, para hacer la distribución. Y si nos venimos un poquito más para atrás, aquí tenemos el piñón de ataque. Cosa que me gusta del piñón de ataque, lleva goma para que la cadena suene menos, lleva un borde de goma donde apoya la cadena y no suena ese sonido tan metálico que suena, por ejemplo, mucho en la Vogue 300 Rally. Tuerca con arandela gorda. Esto es, que ya lo habéis visto en el desmontaje, el embrague hidráulico. Nosotros cuando le damos arriba a la leva, con la fuerza, la presión del líquido, que es un líquido de freno, vamos, que el líquido de embrague es líquido de freno, le manda la bomba empuja la varilla y abre los embragues. Aquí tenemos el eje selector de marchas y aquí tenemos el sensor de marcha. Este sensor es muy importante porque este no solamente le dice a la centralita, oye centralita, pon en la pantalla un 6, un 5, un 4, no, sino que la ECU se gestiona teniendo en cuenta varios factores. Factores como apertura de gas, revoluciones, pero también marcha engranada. ¿Qué significa eso? Que la ECU no gestiona igual cuando nosotros abrimos el puño un 20% en primera, que cuando a 2000 vueltas, que cuando nosotros abrimos el puño un 20% en sexta a 2000 vueltas. Gracias a este sensor, la centralita sabe qué hacer también dependiendo de la marcha que tengamos puesta. Bueno, esto es todo lo que tenemos por este lado. Todo no, falta una cosa muy importante que no he visto cuando estaba analizando el motor. Esta clavija. Aquí está el sensor de posición de cigüeñal. Y ya veréis lo importante que es un poquito más adelante. Vamos a ver ahora qué tenemos desde arriba. Vamos a ver las bujías, vamos a ver la tapa de balancines, vamos a ver desde fuera este termostato y bueno, vamos a asomarnos también por aquí abajo. Por cierto,
Ahora que me asomo. Aquí le dejé una perlita a los haters y nadie habéis dicho nada, ¿eh? No os habéis dado cuenta. Os dije que este era el sensor del punto muerto, ¿os acordáis? Eso que os enseño ahí es el sensor de presión de aceite. Y es el que nos va a marcar, según la temperatura, a qué presión va el aceite. Se lo va a decir a la centralita y así la centralita también actúa, digamos, en consecuencia. Es una de las órdenes que recibe. Y mirad los datos con respecto de las revoluciones. No es lo mismo. No es la misma presión de aceite cuando estamos a 1300 vueltas que cuando estamos a 5000. De ahí la importancia, que yo veo al menos, de subir un pelín el relentí. Si subimos un pelín, subimos la presión de aceite. Si subimos la presión de aceite, subimos más aceite arriba. También, como os he dicho anteriormente, al tensor de la distribución y todo el sistema lubricará más rápido. También el agua funcionará más rápido dentro del circuito porque la bomba irá más rápido, es una bomba mecánica. Y con todo eso conseguiremos un motor, a priori, mejor refrigerado, mejor lubricado y con un tensor de distribución mejor cargado desde los primeros compases de arranque. Así que si es una opción que estás valorando, consúltalo en tu taller. Y perdonad la cuerda de por medio, pero es necesario para que el motor no salga corriendo mesa abajo. Vamos a quitar, a ver si me deja la cuerda. Madre mía, cómo está todo de mierda. Vamos a ver qué tenemos arriba en la tapa de balancines. Tenemos dos cosas muy importantes. Una, este puente que une las dos entradas a la bujía, digamos. Y lo característico de esta moto, que lo tienen muchas ya, que no es que sea exclusivo de esta, es que ambas bobinas de las bujías son independientes y van directamente aquí. Cuando veamos las bujías vamos a hablar de eso, porque eso lleva muchas ventajas. Digamos que un motor es más eficiente y se pierde menos corriente, menos intensidad de corriente, si la bobina va directamente en la bujía. No va una bobina aparte con unos cablecitos y unas pipas de bujía, que llevan las motos más convencionales. Cuando las motos están, digamos, mejor acabadas, mejor hechas, lo que lleva son las bobinas integradas en la propia culata y pegando directamente con la bujía. Permitidme que limpie un poquito, porque no quiero descubrir eso sin limpiar un poquito, váyase que nos entre mierda adentro, puesto que todavía tenemos que analizar el motor. Pero solamente quiero limpiar esto, no quiero limpiar si la tapa de balancines ha resumido aceite, todo eso lo vamos a ver. Otra cosa que tenemos aquí son las válvulas PAIR. Y pensad, mirad cómo viene esto. Ahora vamos a hablar de eso. Primero vamos a descubrir las bujías. Vamos a ver cómo han trabajado las bujías. Pues las bujías, al igual que el aceite, son muestras inequívocas de si el motor está funcionando bien o no. Si la mezcla es pobre, si la mezcla está en el punto o si hay algo raro. Permitidme un momentito. Capuchón del cilindro 2. Madre mía. Vamos a mover un poquito. No se escapaba, ¿eh? ¡Buah! Y capuchón del cilindro 1. La bujía es de rosca muy finita. Vamos a verla. Cuando enrosquemos las bujías siempre las vamos a enroscar a mano, ¿vale? Vale. Sacamos con la mano la bujía y vemos que efectivamente la bujía tiene buen color, no tiene residuos, no tiene brillos de líquidos, de aceite ni gasolina, lógicamente, porque lleva varios días sin arrancarse, una separación de electrodo normal y un desgaste normal con un color normal, ¿vale? Es un color café con leche muy normal, sin apenas residuos. La verdad es que nos está dando que tiene una buena lectura. ¿Y qué bujía es? Pues lleva una NGK japonesa LMAR 8J9E. Esto significa que esta bujía no es de iridio, no es de punta de iridio. Perdonadme que no lo estáis viendo bien. Voy a hacer zoom hacia atrás, ¿vale? Aquí. No es de punta de iridio, porque si no tendría alguna I por algún lado, sino que lleva una J. Seguramente la I iría detrás de la J. 9E significa que la distancia de electrodo es de 9, un gap de 9, y la E significa el tipo de rosca. Así que una bujía de iridio no es una bujía NGK, eso sí, convencional. Y que el funcionamiento, al menos en el cilindro 2, está simplemente perfecto. Vamos a meterla con cuidado y me voy a plantear si meterle una bujía de iridio, ya que tengo el motor fuera. ¿Qué os parece? Lo que pasa es que yo no soy excesivamente partidario de las bujías de iridio, porque aunque las bujías de iridio son de mayor calidad, también es verdad que en ralentí es más fácil que se comuniquen. Y si yo la moto la fuera a usar en el campo, que seguramente no la voy a volver a usar en el campo,
el hecho de llevar una bujía de iridio haré que con más facilidad se comunique que una que no es de iridio, que es normal. Pero bueno, aún así, ya sé que no es de iridio y me lo plantearé. Le voy a dar un jaloncito, ahí, par de apriete, vaya hormigo. Y ahora vamos a quitar la otra. Aquí está. Vamos a ver cómo está funcionando. Bien. La misma bujía, lógicamente. Y más o menos igual, ¿vale? Esto está más o menos igual. Luego el funcionamiento del motor, según la lectura de la bujía, en su parte térmica, está funcionando maravillosamente bien. Y esto me da que pensar. El hecho de que las bujías no estén blanquecinas, síntomas de una mezcla muy seca, seguramente influya por la colocación del Power Flow, que lo que hace es enriquecer la mezcla, como ya expliqué en su vídeo específico. Así que voy a volver a enroscarlas, voy a volver a poner las bobinas. Y ahora os voy a hablar, cuando esto esté puesto, tanto de las bobinas como de esto. ¿Qué es esto? Voy a poner el motor colocado de otra manera para que lo veáis sin cuerda, a ver cómo me apaño. Y vamos a ver qué es esto y vamos a ver la diferencia de tener aquí una bobina y de no tenerla aparte con unos cables y unas pipas. Bien, ahora tenemos un planito estupendo. No lo quiero tocar mucho, que el motor está un poquillo ahí que pende de un hilo, pero tenemos un planito estupendo para explicar tanto qué es esto, como explicar el funcionamiento de la bujía. Bien, las bujías. Lógicamente, para que el motor funcione, necesitamos que haya chispa, ¿vale? Y para que haya chispa, necesitamos la bujía, lo que habéis visto ahora mismo, el que no lo sepa, lógicamente. Esa chispa la generan las bobinas, ¿vale? Las bobinas. Y básicamente, como expliqué antes someramente, hay dos maneras de hacerlo. El sistema clásico, que tiene una bobina separada o dos bobinas también puede tener, con cables de bujía, los cables de bobina, vamos, y una pipa de bujía, ¿vale? Y entonces la bobina genera la chispa fuera y la lleva por el cable a la pipa de bujía, que ya se la transfiere a la bujía. Es más sencillo, es más barato y es más fácil de sustituir, pero ese sistema tiene por inconveniente pérdidas de energía en el cable, alguna interferencia o incluso más posibilidad de fallar, porque al final tiene más piezas, tiene más cables intermedios, tiene más historia. Entonces, este sistema directamente en la bujía tiene por ventaja más precisión, menos pérdida, mejor chispa, menos interferencia y por supuesto una respuesta más fina del motor. ¿Qué pasa? Que lógicamente este sistema es más caro, es más compacto y tiene, como ya veis, peor acceso. Para llegar aquí, pues si hay que tocar bobina directamente hay que llegar al cuerpo, no se pueden tocar las bobinas fuera, ¿vale? Pero la verdad es que aquí no solamente estás eliminando cables, sino que además estás mejorando cómo se controla la combustión. Y la verdad es que esto es muy bueno porque cada cilindro de esta manera tiene su propia chispa controlada directamente. Y esto permite a la EQ controlar cada cilindro con muchísima más precisión. Lo malo es que si falla, ¿qué nos encontraríamos? Pues fallos de encendido, tirones, pérdidas de potencia y un motor irregular. Entonces, haciendo un resumen, bobina separada, la chispa viaja por un cable, bobina en bujía, la chispa va directa y el motor este, que es el sistema moderno, es lo que se llama coil on plug, es decir, bobina sobre chispa, sobre bujía, no se ha complicado mucho, ¿vale? Digámoslo así, no es de manera literal, tiene menos cables, más control y una combustión más precisa. Nos quedaría ver por aquí arriba el termostato, nos vamos a asomar por el agujerito. ¿Y qué es esto? Esto es la válvula Pair. Vamos a ver qué es esto. Y mirando el plano de despiece podemos ver el futuro. En el futuro la válvula Pair será de esa manera, con láminas y una tapadera para gestionarlo. Y ahora vais a ver la diferencia con nuestro modelo, lo cual anticipa que en el futuro esto va a estar todavía más restrictivo. Si quieres una Evoque 800 Rally, cómprala cuanto antes. Vamos a ver las diferencias de lo que tenemos a lo que muestra el plano del despiece del mismo motor. Mucha gente ha oído hablar de las válvulas Pair, pero la verdad es que no mucha gente sabe de verdad qué es lo que es una válvula Pair, ¿vale? Una válvula Pair se compone de una electroválvula que está fuera del sistema, mediante unos tubitos que saldrían de aquí, y aquí hay una caja de láminas. Una caja de láminas que permite que la presión, aire a presión, salga solamente en una dirección.
La válvula PAIR, como todos ya más o menos sabréis, lógicamente influye en el sistema anticontaminación de la moto. Y me parece muy positivo, de hecho es una cosa que se quita en circuito, que esta moto no lleve válvula PAIR. Porque el sistema PAIR, realmente lo que es, si esto estuviera descubierto y tuviera las láminas aquí, al retirarlas, veríamos que hay unos conductos que van directo a la salida de escape, directo a las bocas de escape que hemos visto en la parte frontal del motor, ¿vale? Y esos conductos, al final, todo esto crea una carbonilla, para empezar, que haría que las láminas se ensuciasen. Y aproximadamente cada 20 o 30.000 kilómetros, pues estaría bien mirarlo, porque al final se obstruyen, ¿vale? Por la carbonilla que genera, y eso podría afectar también al rendimiento. De hecho, la válvula PAIR, en su sistema anticontaminación, repercute un poquito en el rendimiento de la moto. Si bien es cierto, no es mucho, y si bien es cierto también, se nota menos cuanta más cilindrada tiene la moto, ¿vale? Porque el sistema de admisión de la moto, que viene desde atrás, como ya habéis visto antes, el sistema de admisión de la moto, al no estar estanco, tiene menos presión. Además, por aquí estaremos metiendo aire fresco al escape. Esto iría en canalizaciones directas al tubo de escape. Y ese aire fresco al escape, al bajar la temperatura del aire quemado de los gases por entrar aire fresco por arriba, hace que baje la velocidad con la que salen los gases. O sea, la velocidad de los gases va directamente relacionada con la temperatura de los gases. Si baja la temperatura, baja la velocidad de los gases. Y por tanto también la válvula PAIR hace que se pierda un poquito de potencia, un poquito de rendimiento. Y también es cierto que como ese aire fresco que entra por aquí viene con oxígeno, ese oxígeno hace que falseásemos la lectura de oxígeno que tiene en los sensores de la admisión que vamos a ver ahora y cambie, según las lecturas de la lambda, las lecturas de la centralita, la mezcla de aire-gasolina ideal. Y por tanto, como ya os he dicho anteriormente, a menor cilindrada, todo este sistema de válvula PAIR se nota más y sobre todo en la brusquedad, quedaros con esto, de al primer golpe de gas. Es decir, si mañana se endurecen las normativas anticontaminación y nos ponen una válvula PAIR, esto influirá en que la moto sea más brusca. Una válvula PAIR, que aquí serían unas láminas y fuera, mediante unos tubitos, habría una electroválvula que es la que se encarga de medir y regular todo esto y mandar aire fresco a los colectores de escape. Por tanto, sorpresa positiva, tanto que en la parte térmica tenemos bobinas de bujía, vamos a llamarla así, y que no tenemos válvula PAIR. Eso me gusta. Y ya por último, vamos a echar un ojillo ahí dentro. Eso que veis ahí color cobrizo, color bronce, ahí dentro del agujero, ese es el termostato, que ya habéis visto también en el canal cómo funciona el termostato. Pues está metido aquí. Y ya nos quedaría simplemente mirar el motor por abajo y mirar también si tiene alguna fuga, que por eso no lo hemos limpiado. Alguna fuga por cualquiera de sus juntas. Vamos a ver el motor por abajo. ¡Ea! Pues aquí tenemos de forma contorsionista el motor por abajo. Señores, cuando vaciéis el aceite, este no se toca, ¿eh? Y como veis, pues lo único que tenemos aquí abajo es la cuna donde se recoge todo el aceite. Aquí está el cárter. Aquí dentro están los cerca de 3 litros de aceite que lleva este motor. Y como veis, pues mira, tiene unas aletitas que esto hacen al final, cuando el aire pasa así, funciones de refrigeración. Muy bien que tenga las aletitas, las llevan casi todos los motores, la verdad. Y como veis, está sucio, pero está sucio por el tornillo del vaciado del aceite. Desde aquí ha corrido por aquí el aceite. No tiene, y ya empezamos a analizar todas las juntas del motor, ninguna fuga en ninguno de los tornillos que coge todo el sistema. Vamos a mirar ahora, eso sí, las fugas de aceite. Y ahora permitirme los vaivenes porque quiero tener la cámara en la mano para analizarlo bien con el motor aquí colgado, ¿eh? Tapa de balancines, 0 fugas de aceite, por ningún lado. Esto, aunque parezca que brilla, esto simplemente es que está limpio, ¿vale? Que no, el barro no ha llegado ahí. Aquí, toda entera el sello, arriba perfecto, en las bujías perfecto, junta de culata perfecto, ¿vale? Aunque os parezca que no, esto no es humedad de aceite, ese reflejo. Es como que la limpieza ahí, pues de alguna manera, pues bueno, pues no ha marcado, pero si no,
nacería de aquí dentro. La junta de culata está bien, está en buen estado. No obstante, vamos a analizar aquello otra vez, pero esto bien puede ser marcas del propio montaje. Pensad que este motor está recién salidito del horno. Este motor por aquí no ha tenido ninguna fuga. De aquí, de la tapa esta de aquí detrás, que coge toda la tapa negra, vamos a analizarla bien. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Perfecto. Quizás, dame un momentito. No. Podría parecer que esto es una pequeña fuga, ¿la veis? Pero no es ninguna fuga. Aquí, lógicamente, hay una fuguita de cuando yo quité el tornillo y vacié el agua, ¿vale? Hay un arrastrón de agua, de refrigerante. Pero por lo demás nada, ni por delante, ni por ningún lado. Esta moto no ha fugado nada de aceite. Así que ahora sí podemos limpiar este motor. Que tiene tela. Y os voy a enseñar lo que más me gusta del motor Longines. No es que sea de 798 centímetros cúbicos, ni que esté calado a 270 grados con un cigüeñal crossplane. No, ni que sea bicilíndrico en línea y que ese crossplane le dé una sensación de V-twin. Lo que más me gusta es que este motor termina en 11. Y eso me encanta. Bien, pues ya hemos visto cómo está construido este motor por fuera, pero ahora toca entender cómo funciona su sistema de inyección, porque aquí es donde la moto deja de ser solo mecánica y digamos que empieza a respirar, que empieza a tomar decisiones. Lógicamente es un motor de inyección. Lo que hacemos es controlar tres cosas en todo momento: cuánto aire entra, cuánta gasolina se mete y en qué momento se hace. Y para decidir todo eso, la moto, lógicamente, necesita información. Información de lo que tú haces con el gas y de lo que está pasando realmente dentro del motor. Así que vamos a empezar a analizar la inyección. Cuerpos mariposa. ¿Qué son los cuerpos mariposa? Pues como veis, son estas palometas que se giran aquí. ¿Veis? Esto es la ruleta donde van los cables del acelerador. Cuando yo abro ambas palometas por igual. Y esto es, digamos, la puerta de entrada de aire al motor. Abro el gas, ¡guap!, y meto más aire y la moto acelera. ¿Qué hacen las mariposas? Pues la mariposa efectivamente es una compuerta. Cuanto está más cerrada, entra menos aire. Y cuando se abre, pues entra más, lógicamente, hasta que está en la horizontal y está el paso enteramente abierto, ¿lo veis? Y como en un motor la combustión depende de la cantidad de aire y gasolina, controlar el aire es una de las bases de todo el sistema. Porque hay dos. Como en este motor es bicilíndrico, cada cilindro tiene su propio conducto de admisión y su propia mariposa. Eso permite alimentar cada cilindro de forma más precisa y mantener el funcionamiento, digamos, equilibrado. Entonces, con esto no está entrando todavía gasolina. Aquí esto es la entrada de aire. Las mariposas se encargan de regular la entrada de aire. Junto a la mariposa, en este lado tenemos la ruleta donde se conectan los cables Bowden y abrimos el acelerador, y aquí tenemos el famoso tornillo de regulación del ralentí. Aquí, ¿vale? Aquí, quitando esta contratuerca, sacamos el tornillo para ir levantando o no este conjunto que mueve ambas palometas por igual. ¿Veis? Se mueven por igual. Se mueven por igual desde aquí. Y en este lado tenemos el sensor TPS. Este sensor es el que le dice a la centralita cuánta cantidad de aire en su porcentaje está abierto. Y como visteis en el vídeo en el que yo toqué la palometa, el aire estaba abierto en un 7 y lo pasé a un 9. Pues voy a enseñar una cosa de la moto de un amigo que vino ayer. Dentro vídeo. Bueno, pues os quiero enseñar una cosa. Aquí veis que esta es blanca, luego evidentemente es otra moto. Es la moto de un buen amigo mío con 547 kilómetros. Y si os enseño la inyección, podréis comprobar que las marcas no están tocadas. ¿Vale? No están tocadas. ¿Y cómo está la apertura de palometa
sin tocarla, en un 9% de apertura. Y fijaos que cuando yo la toqué, la pasé de un 7 a un 9, ¿veis? Las motos que tienen más on-off vienen en un 7. Así que como veis, por lo menos esta unidad ya viene en un 9%. Y mi amigo no achaca tirones. Escuchad. Vienen con menos on-off, porque el ajuste de serie viene al 9% de palometa. Una moto con 547 kilómetros. Luego, lo que hace el hormigón no va muy desencaminado, ¿no? No obstante, os vuelvo a recomendar lo mismo. No toquéis nada vosotros, id al concesionario. Y si a vuestra moto le hiciera falta un ajuste, que lo hagan allí, que para eso está en garantía. Venga, vamos, hormigo, seguimos. El trabajo del TPS en concreto es muy simple en concepto, pero muy importante, decirle a la ECU cuánto estás abriendo el gas. Va montado en el lateral del cuerpo mariposa porque necesita leer directamente el giro del eje, es decir, según giras el puño y la mariposa se abre, este sensor lo mide. Internamente, este tipo de sensor va seguramente con un potenciómetro o algún sensor equivalente de posición, ¿vale? Cuando abrimos el gas, ese potenciómetro hace que le dé una orden u otra a la centralita y hace de esa manera una transformación, digamos, de esa posición mecánica de las palometas a una señal eléctrica, que cuanto más abierta está la mariposa, pues más cambia esa señal. Esa información se la manda a la ECU y la ECU sabrá con esa información cuál es la demanda. No le está diciendo todavía cuánto aire real ha entrado, le está diciendo lo que tú estás pidiendo con la mano. El sensor TPS es el sensor, es lo que le decimos, es la manera que tiene la centralita de leer cuánto estamos nosotros abriendo el gas, ¿vale? Por ejemplo, vamos a imaginar que abrimos el gas rápido. La moto sabe que estamos pidiendo una respuesta inmediata. Aunque el resto de parámetros todavía estén reaccionando, sabe que si yo hago así, una posición rápida, un cambio rápido en el potenciómetro del TPS, sabe la centralita cómo tiene que actuar. Entonces, digamos que el TPS mide la intención del piloto. ¿Qué pasa si falla? Si falla o da una señal errónea, pues el motor puede responder mal al gas. Puede haber tirones, respuesta irregular, ralentí raro o sensación de que la moto pues no va fina. Así que este sensor simplemente le dice a la moto qué es lo que tú quieres hacer. Aquí arriba tenemos la rampa de inyección. Por este tubo de gasolina que lo hemos quitado directamente de la bomba de gasolina, pasa a esta rampa, esto está presurizado, esto aguanta muchos bares de presión, aguanta todos los bares que le está metiendo de presión la bomba. Y esta rampa, digamos un common rail, ¿vale? Es un rail común, une el combustible a ambos inyectores que son estos. Estas son las clavijas eléctricas de los inyectores y van metidos aquí a presión, ¿vale? Y se asoman, si los veis, por ahí. Ahí están las cabezas de los inyectores, que por cierto están súper micropunteadas, ¿las veis ahí? Y están muy limpitas, están muy bien. Digamos que tiene mierda, pero tiene mierda desde aquí, de lo que ha entrado por aquí, pero no tiene mierda por aquí, o sea que muy bien. Vemos que la admisión es de marca Lonzing, o sea que Lonzing se encarga de hacer sus propias inyecciones. Tenemos entonces mariposas o palometas. Aquí, dentro de esta tapa, no hay nada. Aquí lo que hay es un rail común, ahora hablaremos de eso. TPS y ruleta, donde van los cables Bowden para abrir el acelerador, y el tornillo de ralentí, ¿vale? Tornillo de ralentí. ¿Qué más? Tenemos aquí un sensor. Este sensor es el sensor MAP. ¿Qué es lo que hace esto? Este sensor es un sensor de presión absoluta en el colector de admisión. Dicho de otra manera, mide el vacío o la depresión dentro de la admisión. Entonces, cuando el pistón baja y aspira aire dentro de la admisión, genera una depresión. Esa depresión cambia según abras el gas, según el régimen, según la carga del motor. ¿Y qué mide realmente? No mide lo que hacemos con la mano, que para eso está el TPS. Lo que mide realmente es lo que está pasando, digamos, dentro del motor como consecuencia de todos esos movimientos y todo lo que está haciendo la inyección. ¿Y por qué es tan importante? Porque una cosa es que tú, o lo que tú le pides al puño, ¿vale? Y otra cosa muy distinta es lo que está haciendo el motor con esa información. Y este sensor es el que le da la lectura real a la ECU con los cables que llegan a esta clavija. Este sensor MAP
es de marca Continental, ¿vale? La referencia, por si la queréis, es F01R06591. Entonces, ¿qué hace la ECU con la señal del MAP? Con el MAP, la moto puede, la centralita estima la carga real del motor. Y esto es fundamental para que la centralita calcule la cantidad de combustible que tiene que inyectar. Entonces, dicho de otra manera, el TPS dice lo que pides y el MAP dice lo que el motor hace, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa si el MAP nos fallase? Pues que la mezcla de combustible seguramente se calcule mal. Puede haber tirones, puede haber consumo raro, puede haber un mal ralentí o puede haber una respuesta brusca, digamos, poco natural, que nosotros la briega, digamos, esto no hace las cosas como tiene que hacerlas. Este es el corazón del bloque. Aquí está una de las claves de la inyección. La ECU no se fía solo de una cosa, ¿vale? No le basta con saber cuánto abres el gas, porque eso solo le dice, como ya te he dicho, su intención. Y tampoco le basta con lo que le está diciendo el motor, con el vacío, que le dice simplemente cómo está cargando la depresión del motor. Lo importante para la ECU es la combinación de la información de estos dos sensores que, como veis, son los únicos que tiene la inyección. ¿Y cómo se interpreta? Si abres mucho el gas, pero el MAP todavía marca una situación concreta, en cuanto al vacío del motor, la ECU entiende que estás pidiendo aceleración. Y si abres poco y el MAP cambia de otra manera, entiende que el motor está en otra carga. El sistema no solo piensa con una de las dos fuentes de información, sino que cruza, que mezcla la información para dar un resultado final en la inyección. Entonces, una cosa es lo que tú haces con la mano, que lo lee la centralita por aquí, y otra cosa bien distinta es lo que está pasando dentro del motor, y entre las dos, la moto será la que calcule. Ya hemos hablado un poquito del raíl de combustible. Este es el raíl de combustible, este colector que lleva la gasolina a presión hasta los inyectores y su función es repartir el combustible, digamos, de una manera estable a cada inyector. No está para medir ni para decir nada, simplemente alimenta. Aquí esto es constante, alimenta y punto. El inyector queda bloqueado hasta que tiene un pulso eléctrico y aguanta de sobra la presión que le manda la bomba. Simplemente cuando el inyector recibe el pulso eléctrico y abre, es cuando esto que está a presión hace que por aquí salga el combustible a toda pastilla. ¿Y por qué es importante la presión? Porque en la gasolina, digamos, no nos puede llegar aquí a lo loco, no es como un carburador, tiene que llegar con una presión determinada, porque luego el inyector abre durante un tiempo muy preciso. Y esa precisión solo sirve con una presión de combustible, digamos, consistente. Entonces, tenerlo claro, ¿qué os digo yo? Esta es la carretera, ¿vale? Esta es la carretera por donde llega la gasolina a presión y la reparte en las dos tomas de admisión. ¿Y qué es lo que hacen los inyectores? Son realmente, pues como ya os he dicho por estos agujeritos, los que meten el combustible en el motor. No dejan caer la gasolina como si fuera un grifo, no gotea. De hecho, si un inyector gotea, habría un fallo. La pulverizan por esos micro orificios que tienen ahí. ¿Y por qué esa pulverización es importante? Y cuanto mejor sea la pulverización por el reparto de los agujeritos y por la presión del circuito, mejor será la mezcla, mejor será la combustión. Pues porque efectivamente esto se atomiza, la gasolina se atomiza. Y cuanto mejor se atomice, mejor mezcla la gasolina en el aire, mejor se mezcla con el aire. La ECU le da a los inyectores una orden eléctrica y abren durante un tiempo concreto y dejan pasar combustible a presión y lo pulverizan. Ese tiempo de apertura es clave. Aquí hay una gran parte, digamos, del cálculo de la mezcla, ¿no? Y ahí viene el concepto aire-gasolina. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí es donde el aire entra por la mariposa, se encuentra con la gasolina y sale del inyector. Y de esa mezcla depende prácticamente todo. ¿Por qué importa tanto? Porque si metes demasiado combustible para el aire que tiene, la mezcla va rica. Si metes poco combustible para el aire que tiene, la moto va muy fina o pobre. Y el objetivo de la inyección es estar todo el rato ajustando eso. ¿Y qué busca la ECU? Busca que el motor funcione bien, responda bien, contamine dentro de lo que toca y mantenga estabilidad. La ECU decide cuánta gasolina mete, cuándo hacerlo y cómo adaptarse según la temperatura, la carga, el régimen o incluso la marcha engranada, como ya os he dicho anteriormente. Entonces, como idea importante, una inyección moderna no es un sistema fijo, está corrigiendo y calculando en todo momento y en tiempo real. Esto, básicamente,
es lo que la diferencia de un sistema de carburación con chiclés. Aquí hay un cálculo continuo. Aunque no esté aquí, lógicamente, sino que está en el cigüeñal, ¿vale? La ECU se apoya del sensor de posición del cigüeñal, ¿vale? Para que la ECU pueda inyectar y encender en el momento correcto la bujía, necesita saber en qué posición está girando el motor. Entonces, ¿qué es lo que hace? Y eso se lo dice el sensor de posición del cigüeñal. El sensor del cigüeñal marca el momento de giro y la sincronización de la ECU. Entonces, es fundamental porque sin esta información la ECU no sabe en qué momento exacto actuar y meter el combustible. Y luego también es importante, como os dije antes, el sensor de marcha, el que vimos en el motor, porque ese sensor le dice en qué marcha estás. No sirve solo para mostrarla en la pantalla, como ya os he dicho, sino que la ECU usa esa información para adaptar el comportamiento del motor. Bueno, yéndonos por aquí abajo, vemos que el sensor MAP por aquí abajo llegaría hasta aquí y aquí tiene las canalizaciones que por estos orificios le permite hacer la lectura de ambos cilindros. Y aquí abajo tenemos unas tomas de aire, ¿vale? Unas tomas de aire y unos tornillos de regulación. Y estos sí son muy importantes porque del mismo modo que la ruleta del acelerador abre las mariposas de manera independiente, aquí compensamos los cilindros de manera individual. Estas tomas no son para que salga el aire, al revés, son de aspiración. Todo lo que aspira por aquí, también aspira por aquí. Entonces, aquí, como habéis visto cuando desmontamos la moto, entran los tubos del EVAP, del canister, del sistema EVAP. El EVAP normalmente se elimina en las motos no porque sea poco eficiente el tenerlo, al revés. Digamos que en el EVAP, en el canister, dame un momentito que voy a poner, ¿vale? Dame un momentito. Este es el canister, ¿vale? Este es el canister. Este canister tiene de la gasolina, ¿vale? De la gasolina, los gases de los vapores de la gasolina entran por aquí al canister. Y esto es una valvulita de retorno, ¿vale? Que permite que el aire solo vaya en una dirección. Y siguiendo por aquí, por aquí, por aquí, esto es otra valvulita para que los gases solamente vayan en una dirección igual que esta. ¿Para qué? Para que el motor, en todo momento, cuando aspira, permite que el aire pase, pero no permite que salga. Es decir, aquí no puede haber una toma de entrada de aire que no sea la que la moto tiene prevista, porque entonces la descompensamos, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el canister con su carbón activo? Los gases que recoge del depósito de la gasolina, se los lleva, los pasa por el carbón activo y por aquí, con la depresión, abre la válvula, permite el paso y mete esos vapores. Esos vapores que mete, además, ayudan a la combustión. Voy a ponerlo un poquito más para arriba, ¿vale? Ayudan a la combustión. Y mientras que todo esto va bien, y tampoco pesa tanto, chavales, es cuestión de quitar peso, sí, pero vamos, tampoco pesa tanto. Mientras todo esto va bien, digamos que incluso el EVAP podría ser una pequeña ayudita, porque los vapores de la gasolina son inflamables. Pero los problemas vienen si picamos las gomas. Si picamos las gomas en cualquiera de sus recorridos, entonces estamos metiendo aire por donde no tiene que entrar. Entonces, por eso es tan importante que se revisen las canalizaciones y todo el sistema del canister. Porque esto además también hace otra función. Aquí es donde, una vez puesto en la moto, enchufaríamos los vacuómetros para corregir con estos tornillos que ambos cilindros aspiren iguales y tengamos un relentí estable. Aquí es el relentí de palometa, pero aquí, de manera independiente, calculamos la depresión que tiene cada cilindro con respecto de la inyección. Esto es lo que nos da la lectura, ¿vale? Entonces, haciendo un poquito de resumen, el canister recoge los vapores de la gasolina del depósito y luego, usando ese vacío del motor, los vapores se aspiran y se queman. No roba potencia, no es un freno para el motor y no mejora ni empeora el rendimiento. Sí funciona bien. Está lógicamente para que esos vapores no vayan a la atmósfera, no haya más emisiones, pero por otra parte también, oye, esos gases inflamables pues nos ayudan un poquito en la combustión, ¿vale? Vamos a abrir esta tapa para que veáis que seguramente no haya ningún tornillito, ¿vale? No haya ningún tornillito de ajuste entre mariposas. Permitidme un momento. No me gusta abrir las cosas que vienen selladas, pero sí os lo quiero enseñar, ¿vale? Voy a coger, con permiso,
el destornillador de impacto, pues creo que es muy importante para estas cosas que no castiguemos las cabezas de los tornillos, ¿vale? La cabeza apropiada, que bien puede ser efectivamente es esta. Esto lo ponemos en aflojar. Cuando yo le dé afloje, perfecto. Y vamos a darle un pequeño golpe. Uno. Y aquí también. Oh, yo tengo el pulso como para cazar, vamos. Madre mía. Menos mal que no me gusta. Y aquí. No le he dado bien porque se me mueve. Como tengo nada más que 2 manos, podría tener 3 o 4. Vale, ya está. Vamos a ver qué hay aquí dentro. Creo que os estoy enfocando bien. Sí, vale. Yo ya te digo, estoy seguro de que aquí no hay ningún tornillo de regulación, porque la única regulación seguramente sean los tornillos bypass de abajo, que se regulen mediante los vacómetros para regular bien el ralentí, ¿vale? De ahí lo importante, digamos, de lo que siempre se le ha llamado carburar la moto, carburarla. Quitamos la chapita y efectivamente, ¿qué descubrimos? Descubrimos un tubo bypass. Aquí no hay nada para tocar, no hay ningún tornillo. Y lo importante que se puede ajustar, que no sea de manera automática o no venga ya directamente preparado en la fábrica, serían estos tornillos en caso de un ralentí irregular, ¿vale? Si esto empezara a fallar, si la inyección empezara a fallar, la moto no se pararía en seco. Tendría que ser un fallo muy gordo. ¿Qué pasaría? Empezaría a dar tirones, tendríamos respuesta rara en el gas, tendríamos un ralentí inestable, un consumo extraño, una sensación de motor áspero, una mezcla incorrecta por un aire falso o una mala lectura de sus sensores, ¿no? Entonces, ya como pequeño resumen, deciros que la inyección rara vez nos da síntomas súper épicos, digamos, ¿no? Normalmente lo que hace es que el motor deje de ir redondo, ¿no? Así que cuando hablamos de la inyección no hablamos de una sola pieza, sino que hablamos de un sistema completo, ¿no? Un sistema completo que mide, calcula y está todo el rato, de manera constante, corrigiendo. Y digamos que esa es su magia, tampoco tiene mucho más, ¿vale? Que la gasolina, los sensores y la centralita tomen las decisiones todo el rato para que la mezcla siempre sea óptima para nuestro motor. Y simplemente con toda esta información voy a poner de nuevo la tapita, la voy a poner bien apretadito los tornillos para que no haya por aquí ninguna fuga de aire, aprovechando su junta tórica. Voy a aprovechar y lo mismo limpio un poco, porque como veis la mierda ha llegado hasta ahí dentro, ¿vale? Voy a limpiarlo bien y ya vamos a pasar directamente a limpiar la inyección completa, a limpiar el motor y a pesar el motor. Así que permitidme un momento que voy a poner a cámara rápida la limpieza de nuestra inyección. Pues venga, después de haberos dado la chapa de cómo funciona nuestro motor en nuestra inyección, primero con una brochita voy a limpiar el polvo que se acumula junto a la tapa que hemos descubierto. Y acto seguido vamos a limpiar la inyección con gasolina, señores, con gasolina, una brocha y gasolina. La conexión de los inyectores con limpiacontactos y la vamos a dejar perfecta. Bien, pues por fin vamos a limpiar el motor. Lo primero que vamos a hacer es encender nuestra vaporeta, porque a mí me gusta limpiar el motor con agua destilada y la vaporeta. Y después vamos a tapar todos los orificios para impedir que entre agua. Y con un poquito de Milagritos, que es un producto de limpieza que a mí me encanta de siempre, y nuestra agua a presión y caliente por la vaporeta, ya sabéis cómo funciona, vamos a dejar el motor perfecto. Y ya os anticipo que esto tiene tiempo, hay que tener paciencia. Y después de un buen rato ya veis que esto va teniendo otro color, ¿eh? Ahora viene el secado. Vamos a darle con un trapito a todos los huecos, hendiduras, en todo sitio donde pueda acumularse mierda. Hay que refregarla bien. Vamos a limpiarlo bien y vamos a darle con aire a presión para que se quede el motor bien seco. Y ya por último, una cosa que a mí me encanta, que lo aprendí de las motos de agua, es darle completo con WD-40. Hidratamos, lubricamos, quitamos humedades y lo dejamos brillante, precioso y reluciente. Bueno, y aunque tengo la cueva hecha una auténtica porquería, pero mirad este motor, después de todo el tratamiento cogido contando en off, que se le ha hecho. Esto está inmaculado, inmaculado. Su brillo, su limpieza, inmaculado. ¿Qué nos queda ahora? Pesarlo. Vamos a ver cuánto pesa este impoluto motor de la Vogue 800 Rally. Venirse conmigo. Y perdonad que esté todo lleno de mierda, pero ya lo limpiaré todo
antes de seguir con la faena mañana. A ver si no me cargo la báscula de casa, porque es la mía de arriba. Vamos a ver cuánto pesa nuestro motor. Vamos a ver, vamos a ir centrando la caída poquito a poquito. Ay, Dios mío, me voy a cargar la báscula que es de cristal, verá. Vamos a centrarlo. Venga, no te apagues, basculita. 60 kilos. Señores, 60 kilos clavados. 60 kilos clavados. 60 con 0. 60 con 0 kilos. Corre antes que se apague. Corre. 60 kilos. Ya sabemos lo que pesa y no me he cargado la báscula. Espero. Pues esto ya tiene otro color. El motor de la Vogue 800 Rally que tengo la intención de estrenar 2 veces. Así que un buen trabajo el de hoy. Son las 10 de la noche. Llevamos aproximadamente 6 horas de trabajo para el vídeo que os he hecho, en el que os he enseñado todo esto al detalle y hemos dejado el motor y la inyección limpia. Y ahora quiero hacerte una pregunta. Primero, que me pongas en comentarios qué te ha parecido el vídeo. Y segundo, de toda la faena que tenemos por aquí, ¿cuál quieres que sea el próximo vídeo? Yo ya por hoy ni ordeno ni nada. No puedo más. Me voy a descansar. Petardo, harto me tiene y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana. Jamás vamos a parar.